Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Somos Ana Sofía López Guerrero y Edreí Ibarra, ambas mexicanas, pero una vive en Brasil y la otra en México. Y el trabajo que presentamos tiene como título Diseño y práctica, reflexiones desde el sur global. Y tiene como intención exponer algunas de las situaciones que consideramos más urgentes a ser atendidas por parte del diseño en las regiones de México y Brasil. Este trabajo surge de una serie de pláticas entre Edreí y yo sobre nuestras investigaciones, sobre nuestras percepciones, inconformidades, vivencias docentes y como pesquisadoras en el escenario actual. Y en estas pláticas pensamos que queríamos participar en este evento que curiosamente se realiza entre México y Brasil, para abrir la conversación para más allá de nosotras dos, sobre el sentido social de nuestra profesión, frente a todas las igualdades que vemos en el día a día. En un panorama muchas veces desolador y en el que algunas cosas dejan de tener sentido, pero también con ánimos de encontrarle justamente el sentido a nuestra profesión, escribimos este texto. Y bueno, en él no procuramos contribuir a propuestas metodológicas o teóricas de la disciplina, sino más bien queremos dar foco a las necesidades que creemos urgentes de ser atendidas en nuestras realidades, ¿no? Necesidades que nada tienen que ver con aquellas que el mercado de consumo crea y en donde el diseño se involucra en las acciones persuasivas sobre el consumo desmedido de los recursos. Pensamos que conocer y entender los panoramas en los que vivimos da más sentido y significado a nuestra profesión dentro de nuestras actitudes y nos permite entender el significado social de nuestra actividad. Nuestro trabajo se esquematiza de la siguiente forma. Presentamos primero 4 propuestas teórico-metodológicas que han pretendido mudar el foco de los estudios del diseño hacia cuestiones sociales y ambientales, entendiéndolas como propuestas activistas dentro del campo del diseño. Continuamos dando un panorama general sobre diversas problemáticas globales que atravesamos actualmente y que se han intensificado con la pandemia. Después nos centramos específicamente en la región latinoamericana y finalmente damos 2 ejemplos sobre cómo el diseño puede intervenir en cuestiones sociales que se agravan como resultado de la pandemia. Las diferentes circunstancias de nuestro entorno ha llevado a algunos teóricos a plantear estas propuestas teórico-metodológicas de las cuales nosotros partimos. La primera es Design Justice. Esta tiene como uno de sus principios pensar al diseñador como un facilitador y no como un experto, y propone usar el diseño como una disciplina para apoyar, mejorar y potenciar a nuestras comunidades, tal y como lo menciona la página Design Justice. La segunda propuesta que nosotros tomamos en cuenta es Decolonizing Design. Para esta es importante revisar, abrir y profundizar en las conversaciones sobre asuntos de raza, género, clase y cultura, al mismo tiempo que se propone cuestionar el lugar desde el cual el discurso del diseño es producido. La tercera propuesta teórico-metodológica es Design Ethics. Esta lo que le preocupa en realidad es el comportamiento moral y responsable de las decisiones de la práctica del diseño. Y también surge, como muchas otras, de la responsabilidad social, la sustentabilidad y la desmaterialización. La cuarta propuesta que nosotros tomamos en cuenta es Transition Design. Esta lo que propone es un enfoque transdisciplinario para abordar estos temas perversos o wicked problems, y lo que busca son futuros más sostenibles y equitativos con el fin de mejorar la calidad de vida. Estas iniciativas o estas propuestas teórico-metodológicas en realidad son críticas a una práctica de una disciplina que ha sido muy limitada al ocuparse de las problemáticas reales que la sociedad y la Tierra atraviesa, o a una práctica que no ha sido lo suficientemente incisiva para ocuparse de ellas. Al ser propuestas que persiguen, defienden y trabajan para alcanzar ciertos ideales de justicia social, podríamos incluirlas dentro de la genealogía del diseño activista. El design activism tiene una historia importante dentro de la disciplina, desde Gonciepe hasta Papanek, pasando por Mancini y Julier, han pensado alrededor de esta idea.
Y pensando en que si el activista es una persona que interviene decididamente en la propaganda de sus ideales, de sus ideas, y que participa en la acción directa y lucha por los cambios sociales o políticos en los que cree, nos preguntamos cuál sería la diferencia entre el activismo político y el diseño activista. Para entender esta diferencia, citamos a Bofilatos, que nos pareció pertinente la explicación que da, que es que si bien el diseño activista puede compartir características con el activismo político, el acto del diseño no es un boicot, una huelga, una protesta o una demostración, ¿no? Sino es más bien su poder reside en ser precisamente una forma diseñística de intervenir en la vida de las personas. Y en ese sentido reflexionamos que el diseño activista no solo tiene que preguntarse a cuál tipo de mundo quiere contribuir, a qué forma de estar y de ser, ¿no? Qué ideales persigue, sino también cómo llegar a esos lugares deseados partiendo de las maneras propias de hacer del diseño. Es importante mencionar que nuestra participación no aborda temáticas o problemáticas específicas derivadas de la pandemia, pero que sí se agudizan con esta. De hecho, se ha evidenciado la poca atención que se había dado a diferentes minorías y o grupos segregados como son las mujeres, niñas, niños, migrantes, miembros de pueblos originarios o de la comunidad LGBTI+, por mencionar algunos. Y por ejemplo, en el ámbito social ha habido un incremento de casos de racismo, xenofobia, de violencia de género y violencia familiar. Y la realidad es que quizá estos, y es probable, que los efectos de la pandemia puedan durar por mucho tiempo, incluso por generaciones. Y es cierto que en el sur global lo vamos a vivir y lo atravesamos, de hecho, ya de una forma completamente diferente a cómo lo vive el norte global. Aquí creemos importante mencionar que para nosotros el sur global es un conjunto heterogéneo de países que tienen como un común denominador su situación dentro del sistema de mundo globalizado actual. Es un lugar en donde sus poblaciones son marginadas por el sistema hegemónico en el que vivimos. Así pues, lo podemos ver en contraste con el norte global, ya que puede representar un anticapitalismo o un anticolonialismo. Y es a eso a lo que nosotros nos enfocamos en esta plática, que precisamente la práctica del diseño en el sur global de estos dos países, México y Brasil, es completamente diferente. Creemos pertinente explorar la necesidad de una práctica del diseño situada a las problemáticas regionales latinoamericanas. Para esto hay que preguntarnos cuál es el contexto latinoamericano. Si lo que se pretende es atender de manera realista el entorno en el que vivimos, tenemos que entender esa realidad de la que partimos. Latinoamérica es la región más desigual del mundo en términos de la distribución de ingresos de tierra, capital, salud, educación y tecnología. La desigualdad social y pobreza son dos brechas estructurales y uno de los principales problemas que enfrentamos históricamente. Esta situación se ha exacerbado por la crisis sanitaria del COVID-19. Pero también somos una región con una alta biodiversidad, concentramos una quinta parte de los bosques a nivel global, así como la concentración de gran parte de las reservas mineras de litio, plata, cobre, estaño y un tercio de las reservas de agua dulce. Existen alrededor de 42 millones de personas indígenas y aproximadamente 522 pueblos, siendo la región con mayor riqueza en el mundo en familias lingüísticas. Podríamos hablar más sobre la complejidad de la región, pero no tenemos tiempo. Solo queremos mostrar brevemente la gama compleja de problemáticas y panoramas a las que nos enfrentamos. Y bueno, entendemos que no cabe a un único sector dar una solución o plantear un camino futuro, pero sí pensamos que el diseño y su capacidad de intervenir en la vida y de llevar a la acción la idea tiene una importante contribución que hacer a la sociedad. Con la intención de ejemplificar que la intervención del diseño puede ser posible, vamos a presentar dos ejemplos, uno en México y uno en Brasil, en los que se dará muestra de la capacidad y el alcance del diseño en la construcción de nuevas narrativas. El Taller Nuevo Norte es uno de estos proyectos. Fueron llevados a cabo 12 talleres
en estados como Monterrey, Guadalajara, Mexicali, Ciudad de México y Oaxaca. Este taller en realidad surge en Tijuana al dar respuesta al tema de la migración. El colectivo está formado por el antropólogo Pablo Landa, el arquitecto Luis Gil y el diseñador Rodolfo Samperio, y en conjunto con varios asociados y diferentes aliados estratégicos, lo que ellos buscaban era construir nuevas narrativas en torno a los temas de migración. Lo que busca el Taller Nuevo Norte es que los participantes formen parte de 2 etapas. La primera etapa en lo que se enfoca es en que los participantes visiten estos lugares en donde se congregan los migrantes, tales como albergues, comedores, para entonces que los participantes convivan con estos migrantes y de esta forma puedan tener una relación empática con ellos. La segunda etapa implica una serie de propuestas cuyo objetivo es que esto que observaron los participantes se transformen en proyectos, los cuales surgen a partir de una investigación y también son guiados por el colectivo para poder ser realizables. Se considera entonces recursos y replicabilidad. Esto para poder conseguir un impacto inmediato. Otro ejemplo que colocamos en el texto fue una investigación llevada a cabo por 3 investigadoras brasileñas. En esta investigación ellas participan en un taller feminista y el valor y la importancia de la contribución de ellas es que justamente se preguntan cómo a partir del diseño pueden colaborar con el movimiento feminista, ¿no? Utilizando los conocimientos y las herramientas del diseño. Entonces desarrollan una serie de herramientas y métodos, creando espacios de debate, de construcción de narrativas y de conocimientos, de intercambio de ideas, para poder darle voz a las diferentes sensibilidades y subjetividades de las participantes, pero también para proporcionar condiciones de acción y de cambio. Entonces, esta propuesta es importante porque justamente exploran estas posibilidades de acción y práctica y creación de conocimiento de un diseño en relación a una actividad política, ¿no? Trabajando desde la perspectiva de un diseño activista y en un contexto contemporáneo. La disciplina debe asumir su lugar y responsabilidad dentro de la proyección de futuros, pero también en la atención de las necesidades actuales, y para ello es importante cuestionar y repensar la adopción de un modelo de enseñanza y práctica del diseño que verdaderamente ya no empata con la realidad de la región. Y bueno, para concluir nuestra participación, queremos dejar 2 comentarios. Primero, que el diseño nace en América Latina junto a un modelo que pretende copiar y encajarse a las ideas de producción y desarrollo de los países occidentales industrializados, y por ello su práctica surge aquí, desde sus inicios, llena de contradicciones, ¿no? Queriendo atender una esfera de producción y de consumo que no era una realidad. Pensamos que será en la conciencia, en el entendimiento de las necesidades, de las características de la población, de las problemáticas actuales y de los recursos disponibles, que los profesionales pueden repensar la naturaleza de la actividad y darle así un nuevo sentido al diseño. Finalmente, cerramos con la siguiente reflexión. Dejemos de ver al norte global y comencemos a abrir los ojos a nuestras realidades, por muy crudas que parezcan, para responder así a lo que nuestros contextos necesitan. Cualquier propuesta que venga del norte global debe ser pilotada, analizada y sobre todo cuestionada antes de ser replicada. Muchas gracias.
Hola a todos y todas, mi nombre es Daniela Hernández Castiblanco, soy diseñadora industrial e investigadora independiente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, Colombia. El día de hoy vengo a mostrarles mi ponencia acerca de la ritualización social de uso en el proceso de reconstrucción de la cultura material en el Cabildo Muisca de Suba. Tiene como propósito hablar sobre el diseño participativo en comunidades donde se requiere una mediación artefactual dentro de los procesos de visibilización y reetnización de la comunidad misma. Ahora voy a hablarles un poco del cabildo para que entremos un poco en contexto y voy a iniciar con esta frase. Mientras la ciudad avanza sin tregua, hiriendo de muerte a mi antiguo resguardo, abriendo en mi ser la cerante herida, suba, te sigo amando, suba, en brazos de luna triste, agonizas tú mi raíz, mi árbol sagrado que anida tesoros invisibles. Salvador Gonzalo Gómez Caviativa. Pues en esta frase podemos entender bastante un poco el dolor que se asocia de los habitantes de la comunidad del Cabildo al afectarse su territorio ancestral durante ya bastantes años. Aquí les traigo una pequeña retrospectiva de un poquito de cómo ha sido ese cambio en su territorio a nivel político y su estructuración social al paso del tiempo. Entonces tenemos un primer escenario que es cuando el territorio prehispánico estaba dirigido por la Confederación Muisca, dirigida directamente por el Zipa y el Saque, quienes la comunidad atribuían y se dedicaban a la agricultura y al trueque, y con una cosmovisión politeísta. Ya en 1538, llegado González y Jiménez de Quesada, instaura conversaciones que en el subsaque de Suba, delegando a los encomenderos Antonio Díaz y Hernán Monsilva como a la refundación del pueblo en 1550, otorgando otros niveles de intercambio como fueron la minga y la encomienda, en donde la mitad y la encomienda, donde básicamente pues se transformó directamente los niveles de intercambio social y los valores colectivos que ahí se gestaban antes de esta legislación que duró 200 años. En 1770 se prohibió el idioma muscubún, que se extingue un siglo después. Para 1875 se empieza la repartición de tierras a los cinco clanes o cinco familias dentro del territorio colectivo de aquel resguardo eh, cercano a la ciudad de Bogotá. Para 1954 se extiende la ciudad en un proceso de conurbación que trae consigo el caso de los municipios aledaños como fue Suba, Bosa y Engativá, Suba ubicada al noroccidente de la ciudad en periferia, donde el rasgo de ese antiguo cabildo que se había hibridado con costumbres rurales y campesinas, con la mezcla indígena, se va deteriorando cada vez más con esta noción de ciudad que los alcanza. Para 1990, los descendientes de ese antiguo resguardo instarían una acción legal por sus tierras usurpadas, donde básicamente se reclaman ante la Constitución del 1991 como el primer cabildo muisca indígena, el primer cabildo indígena urbano en Colombia. Ahora aquí podemos ver un poco la afirmación donde podemos observar que los muiscas no fueron a la ciudad, sino la ciudad llegó a ellos. A través de estas gráficas podemos ver cartografías de cómo Bogotá se va acercando al municipio y cómo va absorbiendo con diferentes campañas urbanísticas el territorio ancestral de los descendientes del antiguo resguardo, donde en la actualidad siguen resarciendo y siguen postergando sus procesos de reetnización, principalmente con la reconfiguración de su lengua nativa, el muscubún, y ahora están en busca de seguir como preservando su identidad y su permanencia dentro del territorio y que se les respete sus derechos sobre él. Ahora, teniendo en cuenta esta retrospectiva, cómo llegamos a la cultura material como un método de reetnización y un lugar para visibilizar esta identidad indígena. En este proceso me encontré con un libro
que se llama De la ritualidad a la domesticidad, desde Tatiana Ome, una antropóloga colombiana, que básicamente relata los procesos significativos de hibridación de las cerámicas tipo Guatavita desengrasante Tiesto en periodos prehispánicos, coloniales y republicanos, donde ella en su análisis visibiliza cómo estas transformaciones paulatinas y formales fue lo que permitió postergar un poco estas transformaciones sígnicas de los objetos en términos de significancias y portabilidades de alta carga simbólica. En este sentido, que el indígena nativo conociera los procesos técnicos a profundidad fuera de este colonizador español permitió que se mantuvieran paulatinamente ciertos rasgos simbólicos que postergaron pues eminentemente a la colonización, pero que aún sobrevivían y pervivían arquetipos formales, procesos técnicos a la luz de estos lugares. En ese sentido, me surge la idea si es posible revertir este relato y pensar directamente en cómo sería una cultura material, directamente desde una hibrididad, desde procesos de hibridación constantes que ha tenido el Cabildo para manifestarse en sus métodos más holísticos, dado que lo que hizo el colonizador fue directamente pasar de una sociedad altamente holística y colectiva a individualizarla y fragmentarla, como pues básicamente es el acervo europeo, desde sus formas de habitar el espacio, desde sus costumbres y creencias, la individualización misma de las personas, fuera de una dimensión holística que va hacia lo indígena. En este sentido, es por eso que el artefacto cobra un lugar dentro de la relación espacio-temporal y espacio-territorial con respecto a las resignificaciones y el desarrollo intercultural que el objeto puede sintetizar para generar nuevos escenarios o nuevos modelos espaciales para subvertir realidades diferentes para el Cabildo, donde analizando un poco la retrospectiva de los objetos y artefactos significativos, podemos ver que hay adaptaciones, hay idolatría, hay otro tipo de mensajes, pero que las formas y las pervivencias de los conocimientos se mantuvieron y son rasgos característicos que sobrellevaron estas cargas holísticas o perduraron. En este sentido, el propósito del diseño es cómo se moviliza una cultura material solventada a través del rito, en este caso del ritual de sanación del médico tradicional Ignacio Rosso, dentro de su discurso oral y gestual, siendo el ritual la actividad con mayor impregnación holística y significativa dentro de la construcción y de tradiciones y preservación de memoria colectiva a través de las personas en el Cabildo y su conocimiento de las plantas y desarrollo con el territorio. Entonces, aquí viene un poco como la reflexión en cómo el diseño puede ser un mediador o un articulador de atributos funcionales que configuran un ritual y que puedan manifestarse en un artefacto para visualizar nociones rituales, consiguiendo un diálogo entre los discursos y la memoria colectiva del Cabildo y las nuevas interconexiones de ser un indígena en una ciudad y darle lugar holístico a sus rituales desde otras perspectivas. En este sentido, pues nace Fuechegata. Fuechegata es el nombre que le acuñamos el sabedor y yo de manera participativa a la materialidad de su pensamiento espiritual a la luz de este artefacto, donde analizamos los 4 escenarios del ritual del sabedor y cómo se podían articular en una comunicación o en general en un objeto que medie la ritualización de su sanación
a través de las plantas medicinales. Entonces tenemos en un primer escenario la preparación espiritual, que es cuando él entrega directamente medicina espiritual, que es la hosca, el tabaco, el ayo o el ambil. Posteriormente pasa a la preparación de la configuración ritual, que es como todo este entrelace semiótico y simbólico de los factores y lugares bendecidos a trabajar dentro del ritual, que son las plantas medicinales ya tratadas, las 4 deidades que representan el círculo de sanación dentro de los rituales del sabedor, cómo pasa después a armonizarse con la música y 4, cómo empieza a gestarse una limpieza y una apertura de pensamiento a través de estas 3 escalas. Listo, entonces la experiencia ritual la podemos entrar en diferentes lugares concéntricos, dado que el ritual muisca se basa siempre en lo cíclico, no está nunca atado a lo lineal. Entonces tenemos siempre al Salvador en su centro, siendo el epicentro y el centro de gravedad espiritual, donde sus contenidos y sus mediaciones de plantas medicinales se encuentran alrededor de él, y posteriormente hay un tercer círculo que viene a ser los participantes, que son los que se contactan directamente con la sanación y el entrar en contacto con la experiencia ritual. Teniendo en cuenta básicamente que, como ya les había mencionado, la medicina tradicional muisca se sustenta en 4 pilares, que son el viento, el fuego, Fibi, que es el fuego, Gata, que es el fuego, Sie, que es el agua, y Shawaya, que es la tierra, y son los elementos que el sabedor configura dentro de su pensamiento mágico religioso. Su preparación ritual, dentro de sus fases, va directamente enlazada a su preparación espiritual, que viene desde el centro, desde entrar en comunicación con su medicina espiritual, segundo con la medicina, que está atada directamente pues a su producción intelectual, el pensamiento, que es dialogar y empezar a hacer círculos de palabras hacia encontrar dónde está la enfermedad, 5, el arte, que es armonizar a través de la música y la palabra en general, y 5, la música, que acompaña constantemente estas relaciones, donde vemos las deidades del agua, de la tierra, del fuego, intercalándose en esas medidas y en conjunción con el saber ritual. Ahora, en el proceso de diseño, los requerimientos que tuvimos fue directamente cómo era esa preparación ritual, entendiendo cómo lo concéntrico y la dispersión que tenían, como las diferentes manifestaciones, teniendo en cuenta cómo se visibiliza la tierra, cómo se visibiliza el fuego, cómo se visibiliza el aire y el agua dentro de estos recursos, y cómo son directamente anclados a requerimientos de uso, a requerimientos funcionales, a requerimientos estructurales y formales, para dar una experiencia solvente dentro de la configuración artefactual que necesitamos llegar. Entonces, directamente en términos de uso, tenemos la practicidad, la convivencia, la seguridad, el mantenimiento y la reparación, que es directamente dónde va a cargar el sabedor su medicina, si va a ser un elemento autoportable, cómo es la asepsia que se debe tener para el manejo de las plantas medicinales, y en este caso están procesadas o si están vivas, el mantenimiento y la limpieza que requiere directamente esta pieza ritual, la preparación, la reparación del artefacto como tal, si llega a haber alguna avería, si es modular, si es con rasgos formales desprendibles, cómo se articula, cómo es la manipulación, cómo es la biomecánica que el sabedor maneja, la antropometría según su edad, la ergonomía, los manejos de peso, qué mecanismos se deben utilizar para el control, digamos, de temperatura, la resistencia, los balances directamente entre las simbologías, y básicamente como que ahí se empieza a estructurar directamente como esos requerimientos de diseño. En la segunda fase también, que es como todo el análisis semiótico y simbólico que articula directamente el proceso mágico y religioso y el sustento inmaterial que tiene como tal el ritual,
se empiezan a ver las adaptabilidades, el manifestar simbólicamente los lugares donde se encuentran las plantas, configurar el círculo como el lugar del todo, el centro, la practicidad en el uso en términos de códigos de traducción del ritual, la relación unidireccional de la comunidad, de la comunicación de los elementos para exteriorizárselo a los participantes, cuáles son esas formas que deben estar impregnadas, los pictogramas, a la luz de un poco de esas situaciones, donde básicamente también encontramos cosas que determinarían la resistencia y el uso como tal de esta actividad, donde tenemos en primer lugar el espacio, posteriormente el tiempo, el terreno, el transporte, el clima, los participantes, los elementos rituales y la temperatura, siendo que pues como son elementos colectivos, estos rituales pueden estar abarcados directamente, únicamente al círculo de las autoridades, o puede estar visibilizado a más de 40 personas. En este caso, la comprobación se hizo únicamente con las autoridades. Son rituales que duran entre 30 a 40 minutos, como es el manejo de la temperatura del fuego, si es en interiores o en exteriores, cómo se protegen los elementos rituales, cómo son las presentaciones o cómo se maneja como tal los soportes donde él pueda manifestar la comunicación ritual para los participantes. El desplazamiento del sabedor, si bien él puede transportarlo, digamos que el objeto se pensó más que todo para interiores, entonces muy seguramente en espacios mucho más abiertos la connotación del objeto tendría que adaptarse diferente, sobre todo si se va a manejar a territorios como de laguna o lugares sagrados directamente dentro de la geografía de la localidad. En este caso lo pensamos para rituales de consejo de palabra directamente con las autoridades o con autoridades mismas del distrito. Bueno, continuamos directamente como cuáles son las funciones que cumple este artefacto. Entonces se maneja dentro de los 4 lugares del rito del sabedor, donde hay que, en un momento cero, hay que mirar la actividad en el manejo del transporte y el autocontenido del objeto para diferentes espacios y desplazamientos. Segundo, representar y articular el valor simbólico de su preparación ritual, que sea un objeto que le produzca una emoción y como tal un sentimiento de arraigo para su pensamiento y su reproducción mágica dentro de los sentidos que requiere el ritual. Segundo, la configuración ritual que cumpla las variables funcionales y las fases simbólicas dentro del ritual de los sabedores, que cumpla la preparación espiritual, la configuración del mismo ritual, la visualización de los participantes, la visualización de los elementos, que conecte directamente con todo este tipo de detonantes simbólicos, y posteriormente el desmontaje y contención de los elementos para dar final al ritual. Entonces aquí podemos ver un render de cómo fue ese acercamiento de Fuechegata, donde tenemos directamente como sus 3 articulaciones o mutaciones de forma, dependiendo del lugar de transporte o de uso. El que está completamente abierto está dispuesto a ya empezar a hacer la ritualización. Cuando está parcialmente cerrado es el momento de sacar los implementos, de empezar a articular un poquito la organización y los propósitos desde el pensamiento mágico religioso del sabedor. Y por último, cuando está cerrado es directamente para las nociones de transporte e intercambio de desplazamientos y manutención como tal de almacenaje de los elementos y de la preparación ritual. En este sentido, las validaciones de concepto eran básicamente, primero, una representación simbólica de lo muisca, que se ve directamente en la adaptación de las superficies de soporte que tiene el ritual,
de la conexión con los 4 elementales y su presencia dentro de el desarrollo mismo del ritual, y la articulación funcional y simbólica para la apertura de estos procesos. Fue interesante cuando se realizó la prueba de este objeto, dado que el sabedor no era el único sabedor o médico tradicional que estaba presente en la ceremonia. Habían otras 2 personas en ese mismo ejercicio en el cabildo, y cada uno tenía una interpretación muy cercana a cómo ver su pensamiento mágico y religioso fundamentado en el objeto. Algunos veían los 7 pisos muiscas de las deidades, otros veían la manifestación de los elementales de cierta manera, cómo ubicarlos. Entonces, en algún sentido, el objeto también sirvió como un pilar pedagógico de intercambio de ideas y de nociones rituales dentro de la comunidad. Aquí podemos ver los diferentes momentos de la actividad. Entonces aquí está don Ignacio en la manipulación y en el transporte de los elementos rituales. En el segundo, la contención y la disposición de estos mismos elementos. El despliegue y el desarmado de estos con las performancias y las mutaciones que tenemos de forma directamente articuladas a los diferentes momentos del ritual. Acá un poquito cómo se cierra y cómo se abren esas piezas. Y por último quería mostrarles cómo finalmente como la respuesta que tuvimos por parte de las autoridades, que fue un objeto bien recibido, que obviamente está expuesto a múltiples mutaciones y múltiples adaptaciones de su forma y figura simbólica, pero que para el sabedor, dentro de su discurso con la comunidad, plantea como un lugar para dejar a su futura herencia, como que el cabildo, y lo cito acá, esto es un abrebocas para nosotros del paso en el territorio, y tenemos que dejarlo aquí para nuestro cabildo, algo aquí para nuestra comunidad. Es esa herencia viva de que aquí pasa un abuelo, como él lo enuncia en repetidas ocasiones, y nada, era como el proceso directamente que se desarrolló en esta articulación de poder manifestar una cultura material que simbolice y se articule con las supervivencias y con las resistencias simbólicas que aún sobreviven en el cabildo, y como una manifestación posible de crear realidades distintas para nuestros territorios de una forma respetuosa y cuidadosa de las mismas luchas internas que han tenido. Esto es un poco lo que la ponencia tenía para ustedes. Muchísimas gracias por su atención y espero que sea de todo su agrado. Quedo atenta a cualquier comentario. En el artículo, en las memorias de la conferencia, podrán encontrar mi correo para cualquier intercambio de ideas. Muchas gracias a la Universidad Iberoamericana, muchas gracias a la Universidad de Río de Janeiro. Que estén muy bien. Hasta luego.